Saludo fraternal para todos nuestros hermanos y amigos. Damos gracias al Señor por permitirnos hacer este comentario y compartirlo con cada uno de ustedes. Bendiciones para todos. Hacer amigos para Dios. Nuestro estudio está titulado El poder de la oración e interceder por otros. Texto central, Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Una experiencia significativa la de la iglesia en el Nuevo Testamento, la oración. Oraron y el poder de Dios se manifestó. Cuando se ora, entonces, como dice el coro, suceden cosas. Hechos 4:31 dice: Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Interesante el proceso, orar, y luego llenos del Espíritu Santo, y luego la predicación. Este es el proceso divino. Dios espera que nosotros también recibamos ese poder. Por lo tanto, la oración es fundamental para que esta obra que el Señor nos ha encomendado sea hecho no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Dios, que sea el Espíritu Santo el que hable por nosotros. Hubo una relación directa entre sus oraciones, el derramamiento del Espíritu Santo y la proclamación poderosa de la palabra de Dios. Los discípulos no pedían una bendición simplemente para sí, estaban abrumados por la preocupación de salvar almas. Comprendían que el Evangelio debía de proclamarse al mundo y demandaban el poder que Cristo había prometido. Hechos de los Apóstoles, página 30. Cuando buscamos a Dios e intercedemos por los demás, Dios obra en nuestros propios corazones para acercarnos a Él y nos da la sabiduría divina con el fin de alcanzarlos para su reino. Santiago 1:5. Él también trabaja poderosamente en su vida para traerlos a Él. Primera de Juan 5:14-17. Los seres humanos estamos involucrados en un conflicto cósmico. Apocalipsis 12:7-9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Segunda los Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La Biblia descubre el velo entre el mundo visible y el invisible. Hay un conflicto entre el bien y el mal, entre las fuerzas de la justicia y las fuerzas de la oscuridad, entre Cristo y Satanás. En este conflicto cósmico, Dios respeta la libertad humana. Nunca manipulará la voluntad ni coaccionará la conciencia. Él envía a su Espíritu Santo para convencer a hombres y mujeres de la verdad divina. San Juan 16:7-8. Los ángeles celestiales entran en la batalla a fin de influir en las personas para la eternidad. Hebreos 1:14. Dios también organiza eventos providenciales en la vida de las personas para guiarlas hacia Él. Dios, en su infinita misericordia, usa las cosas que a veces a nosotros no suceden para atraernos a Él, de pronto para tocar nuestro corazón y que nosotros podamos aceptar y aceptarlo a Él como nuestro Salvador. Lo que estamos considerando es las providencias, ¿no? O sea, la providencia es las cosas que están sucediéndonos todos los días. Algunas de ellas pueden ser malas, pero esas cosas que hace el Señor, las toma
las utiliza. Y las usa para el bien nuestro. ¿Cuántas personas que durante la vida han rechazado la Biblia o el estudio de ella, no tienen tiempo y en un momento dado les ocurre algo? Van a un hospital o quedan de pronto por algún tiempo en convalecencia y durante ese tiempo comienza el proceso de interesarse por la palabra de Dios. Yo tengo testimonios muy cercanos de esas situaciones en las que finalmente esas circunstancias llevan a estos al conocimiento de Dios y a la aceptación. Otro detalle importante aquí, mis queridos hermanos, es la parte de la conciencia. Dios no va a forzar la conciencia. Lo que Dios no va a hacer es forzar la conciencia. O sea, cada persona es libre de tomar su propia decisión. Pero aquí, queridos hermanos y amigos, es donde la oración viene a tomar un sentido significativo. ¿Por qué? Porque si Dios no va a forzar la conciencia, pero quiere nuestra salvación y la intercesión de nosotros es fundamental para que eso pueda llegar a ser. La oración es tomada como un medio que el Señor también tiene para tocar nuestro corazón y nosotros podemos humillarnos ante Él y Él puede darnos respuesta a nuestras oraciones. Creo que este concepto que está aquí del conflicto de los siglos, página 516, nos ayuda a entender esta parte. Dice, forma parte del plan de Dios concedernos en respuesta a la oración hecha con fe lo que no nos daría si no se lo pidiésemos así. ¿Sí? Dios va a mover todo lo que esté a su alcance, pero al pedido de nosotros. Con fe. Ahora, Dios podría hacer ese trabajo sin nosotros, pero es que resulta que en la salvación de otros estamos incluidos también nosotros. O sea, como hemos escuchado este concepto y tal vez lo hemos compartido muchas veces, salvando a otros, nos salvamos a nosotros mismos. Al tratar el tema de la oración intercesora, debemos reconocer humildemente que no entendemos completamente el accionar de Dios, pero esto no debe impedirnos entrar continuamente en las bendiciones que ofrece la oración para nosotros y para los demás. Creo, mis hermanos, y recalco esta parte, es fundamental. Dios va a actuar, Dios va a mover poderosamente todo lo que Él tiene a la disposición, el arsenal de cosas que Dios puede hacer para ganar a las personas. Pero en esto estamos involucrados todos. Y si Dios obra es porque quiere también que nosotros seamos salvos. Jesús el poderoso intercesor. Hay un pensamiento que me parece sumamente importante y es que si nosotros queremos vencer, y en eso estamos todos, estamos involucrados en este conflicto y queremos vencer, pero para vencer es necesario que nosotros sigamos el ejemplo de Jesús. Si queremos vencer como Él venció, entonces debemos orar como Él oró. San Lucas 3:21, el Señor Jesús es bautizado, es su testimonio. Como intercesor nuestro nos da ejemplo para que nosotros sigamos ese ejemplo. En el capítulo 5, versículo 16, Jesús oraba en lugares apartados. Y notan ustedes que siempre vamos a encontrar en los evangelios esos testimonios del Señor Jesús en lugares apartados. Y algunas expresiones dicen, antes de que el sol saliera, Él ya estaba en lugares apartados orando. Y algunas veces pasó las noches orando. La vida de Jesús fue una constante comunión divina con su Padre. En el momento de su bautismo, cuando inició su ministerio mesiánico, oró por el poder divino para cumplir el propósito del cielo. El Espíritu Santo le dio poder para hacer la voluntad del Padre y cumplir la tarea que tenía por delante. Ya sea en la alimentación de los 5,000, la curación del leproso o la liberación de los endemoniados, Jesús reconocía que, en la batalla entre el bien y el mal, la oración es un arma poderosa para vencer las fuerzas del infierno. La oración es una forma ordenada por el cielo de combinar nuestra impotencia y debilidad con el poder omnipotente de Dios.
Es un medio de elevarnos hacia Dios, el único que puede tocar los corazones de aquellos por quienes oramos. La negación del apóstol Pedro es una de esas escenas tristes en cuanto al ministerio de los apóstoles, sobre todo del apóstol Pedro. Pero es muy interesante que en este relato de Lucas 22, 31 al 34, el Señor Jesús le hace a él una promesa. La promesa es de que estaba rogando por él. O sea, en la intercesión el Señor está rogando por nosotros. No nos fortalece eso, mis hermanos, no nos llena de motivación saber que Cristo mismo intercede por nosotros. Dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahí está la promesa como la que le hizo el apóstol Pedro. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Él ruega por nosotros para que nuestra fe permanezca siempre firme, para que no falte. Estimados hermanos, los ganadores de almas son efectivos y son más efectivos cuando están en oración, cuando dependen del Señor Jesús, cuando oran como Él oró. Pensemos por un momento en esto. Pedro era un hombre que tenía un potencial. ¿Quién sabía eso? Satanás. ¿Y qué pretendía? Alejarlo, sacarlo del camino. Claro, anular su testimonio. Y por poco lo logra, porque el golpe para el apóstol Pedro fue duro. Pero el Señor lo restituyó al mismo nivel de como él estaba. Nuestra persistencia en la oración demuestra que reconocemos nuestra total y absoluta dependencia de Dios para alcanzar al individuo por el cual estamos orando. Así que cuando alguien dice que ganó almas o se siente un campeón ganador de almas, pues qué bueno reconocer que nosotros no tenemos cómo ganar a nadie. Nosotros no convencemos a nadie. De hecho, he llegado a pensar que muchos de esos que son convencidos por nosotros no permanecen. ¿Por qué no permanecen? Porque no los convenció el Espíritu Santo. Los convencimos nosotros, tal vez influenciamos en ellos con asuntos humanos, llegaron a la iglesia, se bautizaron, pero no permanecen, porque no fue el Espíritu Santo el que los trajo, fue la influencia humana. María Eugenia, ¿estás orando por alguien? Sí, claro que sí. Sí, estamos orando. Tenemos un grupo de personas por los que oramos, a los que llegan estos comentarios, los tenemos en nuestras oraciones, pero también tenemos un círculo cercano de aquellos que estamos mirando y los miramos como que son candidatos para el reino de los cielos. Amén. Las oraciones intercesoras de Pablo. Efesios 1, 15 al 21. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Tenemos aquí la experiencia de otro intercesor, el apóstol Pablo. ¿Cómo sería la preocupación, mis queridos hermanos, del apóstol Pablo por esos nuevos conversos, las iglesias que él establecía, el anhelo de él de visitarlos con frecuencia para fortalecerlos? Pero al no poder hacerlo, ¿él qué hacía? Oraba. Y aquí escribe esa experiencia. Y hay aquí por lo menos 3 o 4 pedidos que él hace por estos nuevos discípulos. Primero,
pide a Dios sabiduría y discernimiento espiritual para ellos. Que tengan eso, que tengan sabiduría, que disciernan las cosas. Segundo, que iluminara sus mentes, que ellos tuvieran una mente clara y pudiesen ver en la palabra de Dios todas las bendiciones que el Señor tenía para ellos. Y tercero, que sus experiencias fueran poderosas. Mientras la experiencia de un creyente no crece en su experiencia personal, es muy difícil. Pero cuando ese creyente comienza a tener una experiencia, comienza a compartir su fe, su crecimiento es seguro porque va paso a paso. Y cuarto, el apóstol aquí les hace énfasis en la resurrección del Señor Jesús, el Dios del cielo, que es poderoso, que resucitó a Jesús, ¿no nos va a resucitar a nosotros? ¿No nos dará vida también a nosotros? ¿No nos dará esa herencia rica que tenemos en Él? Eso es seguro. Ahora, mis queridos hermanos, si usted lee con detenimiento Filipenses 1:3 al 11, se va a llenar de satisfacción. Aquí el apóstol Pablo presenta su oración, y si tú fueras miembro de esa iglesia y te dieras cuenta de que tu pastor, que tus líderes, tus ancianos, están orando por ti. María Eugenia, cuando alguien le dice a usted, estoy orando por usted, ¿usted cómo se siente? Muy bien. Me siento contenta porque siento que le importa a esa persona y que está preocupada por mí. Y que es correcto. Y sobre todo que usted sabe que tiene un intercesor. Uh-huh. Y lógico, entonces usted va a pensar, yo estoy orando. Y si el hermano está orando, si el pastor está orando por mí, Ya si el anciano está orando por mí, ¿ya somos cuántos? Ya somos dos. Somos dos que estamos en ese Pedido de oración. Intercesor al Señor. Poderes invisibles en acción. Saben que Daniel 10 es uno de los pasajes de la palabra de Dios que nos presenta realmente en qué conflicto estamos involucrados. ¿Por qué? Recuerden ustedes que el profeta estaba orando y la respuesta a la oración fue inmediata. ¿Sí? La pregunta es, ¿por qué tardó esa respuesta en llegar a Daniel 21 días? Interesante, 21 días. Porque Gabriel le dice, desde que tú comenzaste a orar fui enviado para darte la respuesta. Pero eso hacía 21 días. Ahora, esto nos muestra que el conflicto, mis queridos hermanos y amigos, es un conflicto el que se está desarrollando con seres que tienen poder. Yo siempre he pensado que si el príncipe de las tinieblas, en este caso está referenciado aquí en Daniel como el príncipe de Persia, pudo detener a Gabriel 21 días, ¿qué podría hacer con un pobre mortal como yo? Si yo tengo estudios bíblicos para dar, ¿podría impedir que yo los diera? Claro. Si no estoy dependiendo del Señor, ese día voy a estar en la peor de los días. Él va a estorbar mi camino. Por eso es que es tan importante que nosotros estemos siempre dependiendo del Señor. Entonces recuerden que inmediatamente el Señor envió la respuesta, pero la respuesta no llegó. Daniel 10 al 14 nos tiene un mensaje muy importante para nosotros. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. La pregunta es, ¿quién es el príncipe de Persia? Este representa a Satanás. Jesús
lo llamó el príncipe de este mundo o el gobernador de este mundo, Juan 12:31 y 14:30. Pablo lo etiquetó como el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2. Si el príncipe de Persia representa a Satanás, ¿quién es Miguel? El nombre Miguel se usa 5 veces en la Biblia. Apocalipsis 12:7, Judas 2:9, Daniel 10:13, 21 y 12:1. Si lo estudiamos cuidadosamente, podemos llegar a la conclusión clara y precisa de que Miguel es Jesús. Daniel 10 descorre el telón y revela esta lucha entre el bien y el mal. Mientras Daniel ora, Miguel, el Jesús Todopoderoso, desciende del cielo para vencer a las fuerzas del infierno. Aunque no lo veamos, Jesús también está trabajando para responder nuestras oraciones de intercesión. Él es un poderoso Salvador. Ninguna de nuestras oraciones pasa desapercibida. Foco en la oración. Interesante foco en la oración. Es como algo que está alumbrando o algo que está funcionando, como un foco es como un grupo. ¿Cómo lo podríamos tomar? Pensemos en esto. El apóstol Pablo estaba en oración siempre por los hermanos, por los de Éfeso, Filipos, Colosas, oraba por los jóvenes, por sus colegas, o sea, en este caso, pastores orando por otros pastores, oraba por Timoteo, por Tito, por Juan, por Marcos. Este es un foco de oración. Y el principal gestor de la oración y nuestro ejemplo en la oración, el Señor Jesucristo. Él oraba siempre por sus discípulos. Imaginemos esta escena, Cristo orando siempre por los discípulos. María Eugenia, léenos en el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículos 22 al 24. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. En esta oración intercesora, y no quiero dejar pasar por alto, quiero mirar un poquitico un contexto aquí. En este punto quiero irme un poquito a un contexto. En el Samuel dice aquí, el libro de Samuel, que estaba orando y estaba exhortando al pueblo. Pero en el versículo 21 hay una parte muy importante y se las quiero compartir. Dice, no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. O sea, en el contexto dice al pueblo, hay que apartarse, porque si están orando por mí y hay cosas que impiden esa oración, ¿qué debo yo de hacer? Apartarme de esas cosas. Tanto en el caso de Samuel como en el caso de Job, mira que Job dice que ¿quién pudiera disputar con Dios? Hermano querido, podemos disputar con el Señor en oración por todos. Oramos por la iglesia, oramos por nosotros, oramos por los que queremos ver en el reino de los cielos. Entonces la oración aquí es fundamental. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que orar es lo primero. ¿Cuántas veces, y yo he repetido esto en algunos de nuestros comentarios, vamos a hacer la obra misionera sin haber siquiera tenido oración? O sea, ¿queremos hacer las cosas así nosotros, por nuestras fuerzas? Esta pregunta es bien importante. ¿Qué sucede cuando intercedemos por los demás? Primera de Juan 5, 14 al 16. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecados de muerte por el cual yo no digo que se pida. Cuando oramos por los demás, nos convertimos en un canal de bendición de Dios para ellos.
Él vierte el río del agua de vida desde el trono del cielo a través de nosotros hasta ellos. Toda la hueste de Satanás tiembla ante el sonido de una ferviente intersección. Elena G. de White describe el poder de la oración en esas palabras significativas. Satanás no puede soportar que se recurra a su poderoso rival, porque teme y tiembla ante su fuerza y majestad. Al sonido de la oración ferviente, toda la hueste de Satanás tiembla. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 309. La oración nos conecta con la fuente del poder divino en la batalla por las almas de los hombres y las mujeres perdidas. Cuando oramos por los demás, Dios honra nuestro compromiso con Él y nuestra dependencia de su poder al emplear todos los recursos del cielo para transformar las vidas humanas. A medida que nuestras oraciones ascienden a su trono, los seres angelicales entran en acción a su orden. Los ángeles ministradores esperan junto al trono para obedecer instantáneamente el mandato de Jesucristo de contestar cada oración ofrecida con fe viva y fervorosa. Mensajes selectos, tomo 2, página 471. Terminamos, queridos hermanos, con esta pregunta. ¿Cuáles son algunos de los obstáculos para una vida más efectiva de oración intercesora? ¿Qué tipo de excusas podemos estar usando? Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos, para que no hayan excusas, para que siempre estemos aferrados de la mano de nuestro Dios y como intercesores. Que Dios les bendiga.